Bueno, pues antes que nada, pues bienvenidos a todos al seminario de la licenciatura en Ciencia Forense, en esta, última sesión que tenemos en noviembre. Cerramos con broche de oro, invitando a la doctora Jimena Chávez, que ha aceptado amablemente compartirnos con nosotros esta experiencia que están teniendo allá en la Fiscalía de Quintana Roo. Bueno, muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Quiero expresar pues una disculpa de la coordinadora de la licenciatura, la doctora Zoraida García, no va a poder acompañarnos porque está en otro evento. Así que, pues bueno, me pidió que te agradeciera y pues bueno, pues que la disculparan porque no puede estar con nosotros, pero bueno, por aquí también están varios de nuestros compañeros y también la jefa de investigación, la doctora Marilena Bravo. Me voy a permitir presentarte brevemente porque yo quiero entrar en materia, va a estar interesante la presentación que nos vas a hacer. Así que bueno, para todos mis compañeros, los alumnos que están por acá, pues les presento a la doctora Jimena Chávez. Ella es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en Antropología con orientación en Antropología Física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también es maestra y doctora en Antropología Biológica por la Universidad de Tulane, con sede en Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde trabajó bajo la supervisión de John Beran. Sus actividades de interés laboral son la antropología forense, la violencia perimortem, los tratamientos póstumos, los derechos humanos, la arqueología funeraria, prácticas sacrificiales y la zooarqueología. Fue jefa del Departamento de Curaduría del Museo del Templo Mayor de 2001 a 2007 y es colaboradora del proyecto Templo Mayor desde 1996. Ha recibido 4 premios nacionales del INAH en las áreas de arqueología, antropología física y museografía y ha presentado más de 100 conferencias y ponencias en México y otros países. Además de haber publicado alrededor de 40 artículos y 3 libros, uno sobre rituales funerarios y otro sobre sacrificio humano y uno más sobre el uso ritual de mandíbulas, este último en coautoría. Ha sido editora de 2 libros, uno sobre el Templo Mayor y otro sobre análisis de restos momificados de Querétaro, el cual, bueno, saldrá este año, ya también, espero, bueno, no sé si sale o no sale o ya salió, ya nos dirás, pero lo queremos leer. Y bueno, la doctora ha trabajado en numerosas exhibiciones nacionales e internacionales y ha excavado pues en muchos contextos, entre ellos Teotihuacán, la Loma de Guadalupe en Michoacán, en Perú, obviamente en el Templo Mayor, etcétera, etcétera. Ha sido becaria de varias becas a nivel internacional, como de la Asociación Americana de Filosofía y de la Universidad de Harvard. Es miembro del Consejo Nacional de Asesores de la revista Arqueología Mexicana. Ha sido docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Centro Universitario de Cancún y de la Universidad de La Salle en Cancún. Actualmente es perito en Arqueología y Antropología en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cuyo trabajo recibió la beca en 2019 del Humanitarian and Human Rights Research Center y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel. Bueno, tremendo el currículum de nuestra presentadora, así que Jimena, muchísimas gracias por haber aceptado. Hoy nos va a presentar el tema del Panteón Forense, ahí en Quintana Roo, desde esta perspectiva antropológica, desde esta mirada antropológica. Así que muchísimas gracias, Jimena, por haber aceptado estar con nosotros y compartir esta experiencia ahí de la Fiscalía. Muchas gracias. Y, pues, Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto poder compartir con ustedes, especialmente porque es una primicia. La verdad es que estamos muy emocionados. Es la primera vez que vamos a presentar ya cómo estamos empezando a operar este proyecto y también compartir con ustedes cómo ha sido pues un proyecto muy bonito, muy interdisciplinario y bueno, ponerlo a su consideración. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues este trabajo hoy pues tengo el gusto de presentarlo también en nombre de Noé Tapia Albino, que es nuestro director general de servicios periciales, él es químico, y bueno, una persona con una pues gran visión y un gusto pues por la ciencia. Entonces ha sido muy enriquecedor tenerlo de director, porque pues ahora sí que en estos entornos de fiscalía, pues cada locura que tenemos en los temas de investigación,
pues nos da su apoyo. Y también de mi compañera Reina Castañeda, quien es antropóloga física, igualmente de la ENA, y está trabajando un tema muy interesante, también del cual vamos a comentar el día de hoy. Entonces, bueno, brevemente vamos a hacer pues este contexto de qué es lo que pasa, por qué necesitamos un panteón forense, por qué esta solución. Entonces, bueno, ustedes saben muy bien que estamos atravesando en México esta emergencia forense, hay ya más de 100,000 personas desaparecidas, de acuerdo con los registros oficiales, se contabilizan más de 4,000 fosas ilegales, pero esto sin contar otros contextos de hallazgo. Y bueno, esto va particularmente relevante para nosotros porque ustedes saben el protocolo homologado, pues ha hablado precisamente de que el contexto de fosa común es restrictivo, porque técnicamente pues fosa se va a pues, referir a un espacio excavado. Sin embargo, en lugares como Quintana Roo, pues nuestro suelo es somero, entonces nuestros contextos no son fosas, suelen ser hallazgos de superficie o suelen ser reutilización de formaciones geológicas. Entonces, es por esto que se ha ampliado este contexto, porque si no quedan, pues ahora sí que, pues muchos ejemplos sin contabilizar en estas estadísticas oficiales. Y en esta problemática que tenemos, pues va a estar lo que ya sabemos, ¿no? Que hay más de 50,000 personas que están sin identificar o sin reclamar en las fosas comunes, en las osteotecas, en las universidades y en los panteones forenses. Aquí lo que sucede en estos panteones forenses es que, bueno, si bien ya cuentan con todas las pericias para su identificación, no se ha podido lograr ese nexo entre la información antemortem, entre la familia, ya les voy a hablar un poco de la complejidad que eso representa para nosotros. Entonces, a pesar de que tienen todas las pericias, ya tienen sus huellas necrodactilares, el perfil genético, no se ha logrado esa parte. Entonces, vamos a hablar de esa problemática particular. Entonces, bueno, esta emergencia forense pues ha sido reconocida, como bien saben, de forma internacional por la ONU, donde se ha hablado de que México pues tiene personal capaz, pero que a veces es insuficiente o no tiene esta capacitación. También no cuenta con insumos o instalaciones adecuadas, aunado a los altos niveles de violencia. Entonces nos enfrentamos a dos crisis, ¿no? De las personas que están desaparecidas y no localizadas, pero también vamos a tener de todos estos cuerpos que no están identificados o que no están reclamados, que también es una problemática bastante compleja. Bueno, ¿qué otras problemáticas hay a nivel nacional? Bueno, esta parte es muy interesante porque tenemos en el escenario mexicano que no tenemos, a diferencia de otros países, un desenlace post-conflicto. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que no hemos terminado con esta violencia del día a día. Entonces, por ejemplo, como peritos nos toca enfrentar el rezago de otras administraciones, pero también los casos del día a día. Entonces tenemos esa saturación que implica que no hay un desenlace todavía. Y bueno, otra de las problemáticas que mencionan Robledo y Hernández es que también estamos lejos de un modelo de investigación activista en el Estado. ¿Qué quiere decir esto, no? Y lo vemos a nivel nacional, pues que muchas fiscalías de desaparecidos pues no van a la par de los objetivos de los colectivos, ¿no? Esto lo podemos ver desafortunadamente en todo el país, como pues en vez de ir caminando de forma paralela, a veces parece que hay pues un conflicto muy severo cuando pues en realidad vamos tras el mismo objetivo. Otra de las problemáticas pues son estos imaginarios sociotécnicos y el llamado efecto CSI, que esto justamente en un libro que presentaron en un conversatorio hace poco ahí en la licenciatura en ciencia forense, pues se discutía un poco de esto, ¿no? Cómo entre las personas y los familiares de pronto hay, por ejemplo, estos imaginarios, sobre todo, por ejemplo, en torno al análisis de ADN, como si fuera la panacea, como si lo fuera a resolver todo. Y en realidad, pues sabemos que no es así, que necesitamos esta interdisciplina. En este sentido, Diana Bustos Ríos, pues nos habla de que a nivel nacional, pues deberíamos de estandarizar un proceso de 6 etapas. El análisis del caso, la búsqueda, la localización, el análisis de evidencia, la identificación y, muy importante, la restitución y entrega digna.
Otra de las cosas que tenemos como problemática nacional, pues es que este modelo de dictamen multidisciplinario y la notificación digna, pues normalmente lo que es el ideal, pues está ausente en muchas fiscalías, ¿no? En muchos casos por desconocimiento o en muchos casos por falta de personal, sobre todo, o por esta saturación. Entonces tenemos este contexto donde pues hay muchas trincheras en las cuales trabajar. Y pues a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Si las personas no se identifican, pues en primer lugar tenemos una revictimización de las familias, ¿no? Hay mucho dolor en las familias, hay mucho dolor en los colectivos. ¿Por qué? Porque finalmente ellos no pueden elaborar el duelo. Es uno de los dolores más grandes, los que hayan tenido la oportunidad de colaborar con colectivos, sabrán que el dolor de tener a alguien desaparecido, esta incertidumbre, es un dolor que cambia sus vidas, cambia su día a día. Y bueno, esto por un lado, pero en el otro lado, a nivel, por ejemplo, de las fiscalías, vamos a tener saturación de los servicios médicos forenses. ¿Qué implica esta saturación? Pues en primer lugar, un trato indigno de los cuerpos, ¿no? Por más que uno tenga, que es una parte también muy, muy dura para nosotros, bueno, hablo, por ejemplo, nosotros como antropólogos que tendemos mucho a estar discutiendo todas estas partes de cómo nos enfrentamos nosotros a nuestra realidad. Para nosotros es muy duro no poder, pues, manipular un cuerpo que finalmente es una persona, de la manera más adecuada conforme a los protocolos, pero es que la saturación de los CEMEFOS te lleva, pues a nivel nacional, a que esto no sea lo idóneo, no sea lo ideal. Vamos a tener también pérdida de información con estas saturaciones, también por supuesto un riesgo laboral para los que estamos trabajando ahí, y con temas de contaminación cruzada y fallas en las cámaras frías, ¿no? Las cámaras frías pues están diseñadas para contener 30, 40 individuos, no 100. Entonces también hay muchos problemas de este tipo y todo lo que conlleva a su alrededor. Y bueno, en el marco legal que ustedes ya conocen muy bien, pero pues es, digamos, la base para que se haga la creación de estos llamados panteones forenses, pues es la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que son básicamente estos dos artículos en términos muy generales, donde se nos dice que los cuerpos no pueden ser incinerados, destruidos ni desintegrados. Y el artículo 129 que nos menciona que la inhumación deberá ser digna y en una fosa individualizada para permitir su localización. Entonces, bueno, esta ley que fue publicada el 17 de noviembre de 2017, pues fue en Quintana Roo un parteaguas para que ya no se llevaran cuerpos a las fosas comunes desde esa fecha. Entonces, eso está muy bien por un lado, pero pues también los cuerpos permanecieron en las instalaciones de nuestros servicios médicos forenses por particularidades que les voy a mencionar a continuación. Entonces, no se enviaron, pero se empezaron a acumular. Y bueno, entre las muchas respuestas que se ha dado a esta problemática, pues les decía, está la creación de estos llamados panteones forenses. Hay varios a nivel nacional. Parten de un modelo pues, general. Nosotros tuvimos la fortuna de que el Comité Internacional de Cruz Roja nos estuviera apoyando pues, en los temas de planeación, de presentarles el proyecto, pero también los arquitectos de ellos, tuvimos la oportunidad que se acercaran a nuestros arquitectos, pues precisamente para discutir pues soluciones muy prácticas que ellos ya tenían pues experiencia precisamente por su apoyo en otros proyectos similares. Y bueno, finalmente la otra pues es el fortalecimiento de estrategias de investigación, ¿no? En nuestro caso pues se ha incorporado pues estos convenios con el INE, por ejemplo, la incorporación de nuevo software, como platicaba con Mirsha, que acabamos de adquirir el software Skeleton ID. Vaya, muchas estrategias en conjunto para esto. Y bueno, ya vamos de lleno. ¿Qué es un panteón forense? Bueno, panteón forense es el nombre, pues coloquial, el nombre por el que se les conoce, pero en realidad no es el nombre apropiado. Son centros de resguardo forense, para distinguirlo pues de los panteones civiles. ¿Qué son? Son espacios que tienen que ser pensados como transitorios,
no son los espacios de destino final. Son espacios que están a cargo de las fiscalías y la idea es que resguarden en condiciones dignas los restos de las personas fallecidas, ya sea que sean no identificadas o personas fallecidas identificadas pero no reclamadas. Y esto en espera de que sean entregados a sus familias. Y bueno, aquí el Panteón Forense o el Centro de Resguardo pues va a tener también la particularidad de que va muy de la mano de los servicios periciales. Y para que un cuerpo se pueda ir a estos centros de resguardo, tiene que tener un trabajo de archivo básico, que es todo este trabajo pericial interdisciplinario que va a estar materializado en dicho archivo. Y ahorita les voy a platicar unas particularidades que justo está trabajando mi colega Reina Castañeda. Entonces, bueno, el archivo básico es la documentación del trabajo pericial. Cada uno de los individuos va a tener su expediente individual, ya sea una persona fallecida no identificada o una persona fallecida identificada no reclamada. Este, les decía, es un trabajo interdisciplinario porque va a tener las pericias de las diferentes especialidades, que van orientadas también a aportar información del esclarecimiento del hecho, no solo de la identificación. ¿Y esto qué nos va a garantizar? Pues es prácticamente el salvoconducto, porque nos va a decir que todas las pericias han sido realizadas y que el cuerpo se puede inhumar. Esto es muy importante porque nosotros no podemos mandar un cuerpo al centro de resguardo y decir, ¿saben qué? No salió el perfil genético. Vamos a exhumarlo para sacar otra muestra. No. Lo que se va a ese resguardo es porque ya están pues todos los análisis, ¿no? Obviamente sería un caso diferente si se encuentra la familia, se logra la identificación y ellos quieren que sus propios peritos realicen otras pericias, ¿no? Pero bueno, eso ya sería un caso aparte. Entonces nosotros para llevar un cuerpo es un proceso muy largo, estamos conscientes que tiene que ser un proceso interdisciplinario y un proceso muy cuidado. Y bueno, surge este proyecto de Panteón Forense de Quintana Roo. Les comentaba que desde la publicación de la ley, la Fiscalía suspendió la inhumación de cuerpos en fosas comunes de panteones municipales y privados. Pues normalmente se estaban yendo estas fosas, como en otros estados era, digamos, el uso y la costumbre de llevar varios cuerpos, a lo mejor 10, llevarlos a una fosa, 20 y todos en una fosa. Sin embargo, pues la Fiscalía desde ahí fue muy cuidadosa en decir, aquí ya no hay fosas comunes. Entonces, desde 2017 nosotros no tenemos esa figura, pero eso ha implicado un reto para nosotros, especialmente los que estamos en el CEMEFO, con este tema de la saturación. Entonces, pues de ahí parte esta necesidad de un espacio idóneo para el resguardo que está a cargo de la Fiscalía. Y pues sí, tengo que decir aquí, este proyecto, esta administración actual, pues ahora sí que no solo lo cobijó, sino que lo hizo su proyecto más importante. Entonces estamos muy agradecidos en ese sentido. La gestión del proyecto fue un proceso muy interesante porque una gran parte de esta gestión estuvo a cargo de la Dirección General de Servicios Periciales. Les decía, nuestro director, el químico Noé Tapia, pues siempre fue muy puntual en que él quería un proyecto pues muy científico y muy interdisciplinario. Entonces partimos también de hacer sesiones de sensibilización sobre la necesidad del proyecto a las personas que son las que nos van a pues otorgar los recursos. Entonces, en ese sentido, el proyecto en una fase inicial se presentó a las autoridades en materia de seguridad pública y al entonces gobernador. Entonces, pues desde el punto de vista antropológico a mí me llamaba mucho la atención porque antes de la presentación tenían ellos mismos una noción de que era como el panteón donde se iban a llevar a los malandros, ¿no? Básicamente no tenían, perdón. Perdónenme, una disculpa. Les decía, para mí fue una gran sorpresa ver cómo ellos mismos en materia de seguridad pública tenían esa idea de que era como el panteón donde íbamos a llevar a los malos, a las personas
que estaban vinculadas con el crimen. Entonces, como que para ellos en su mente no tenían mucho la razón de ser, de invertir en eso, ¿no? Y finalmente se estuvo trabajando mucho con ellos en decirle, pues no, o sea, este es un tema que va más allá de eso, es un tema que tiene que ver con el abandono social, que tiene que ver con la imposibilidad de hacer una conexión con los familiares de las personas que se encuentran en otros estados, en otros países, que tiene que ver también con el tema de los altos índices de suicidio en el estado, o sea, que es un tema más complejo. Y afortunadamente fueron muy abiertos y ellos donaron un predio a través de la AGEPRO, que es una agencia de proyectos del estado. Y de ahí pues nos dimos a la tarea entre, pues digamos, varios compañeros de esta dirección de servicios periciales de hacer el proyecto, pero basado en las particularidades sociales y ambientales. No podíamos copiar un modelo de otro estado porque teníamos que ajustarlo a nuestra propia realidad. Entonces, les voy a hablar un poco de este contexto social, porque generalmente pensamos en Quintana Roo, pensamos en Cancún, pensamos en playa, turismo, Riviera Maya, y pues eso, vamos, es la parte turística. Bueno, vamos a tener una alta incidencia delictiva con énfasis en la zona norte del estado, es decir, pues en esta parte turística que bien conocen, Cancún, Playa del Carmen, que tiene que estar relacionada mucho con el turismo y con el tráfico de sustancias ilegales, ¿no? Realmente hay un mercado, hay una demanda muy fuerte y eso le da esta particularidad. Ahora que nuestro fiscal hizo su comparecencia ante el Congreso, precisamente hablaba pues de este fenómeno que tenemos, ¿no? Que hay, la mayoría de estos delitos tienen que ver con narcomenudeo y es por esta gran demanda que hay en el turismo. Teníamos también en esta parte del contexto social, les decía, un aumento en los suicidios. Aquí en la entidad pasa algo muy particular, es una entidad de migrantes. El trabajo en la industria hotelera es muy demandante, el trabajo es de todo el día, sueldos bajos, y tenemos muchas personas que desafortunadamente están lejos de sus casas, y pues esto ha orillado mucho pues a que el tema del suicidio sea muy alto en la entidad, sobre todo en la zona norte. ¿Qué vamos a tener también? Que es un problema creciente, pues mayor número de personas en abandono social. Tenemos pues incluso estos grupos que se les tiende a llamar escuadrones de la muerte, que son grupos donde se conjuntan personas que están en situación de calle, donde no tenemos datos de dónde vienen, de dónde están sus familias, y bueno, obviamente cuando fallecen, pues son llevados a los servicios médicos forenses y la fiscalía pues se hace cargo de sus restos. Entonces también vamos a tener esos problemas que uno no imagina, porque pues no solo imagínense, no solo es la zona turística, ¿no? Alrededor de la zona turística, pues hay todo un desarrollo urbano que la sostiene, y ese desarrollo urbano no es un desarrollo que se haga en armonía. Entonces, ese es un tema. Y bueno, de ahí también va a derivar en las encuestas que hay sobre percepción ciudadana, pues que hay una percepción de una inseguridad muy alta. Y bueno, entre estas problemáticas en particular de la zona norte, no quiero dejar atrás la zona sur, que es Felipe Carrillo Puerto, que es Chetumal, pero estas se acentúan más aquí. ¿Por qué? Porque hay una economía que está basada en el turismo y en la contratación de migrantes nacionales y extranjeros. Entonces, por ejemplo, una vez estaba en una plática y pues pedí que levantaran la mano las personas que habían nacido en Playa del Carmen, y solamente levantó la mano una persona y tenía 6 años de edad. Entonces, para que se den una idea de este contexto donde pues somos muchos migrantes, y no solo eso, sino hay una población flotante muy grande. Y eso pues, vaya, suena lógico para un entorno que se dedica al turismo, pero eso va a incidir en las cuestiones de identificación humana. ¿Por qué vamos a tener familiares que se encuentran lejos, que muchas veces no sabían que su familia estaba trabajando aquí? O si lo sabían, no tienen los recursos o los medios para buscar, o cuando lo logran hacer, lo hacen de forma extemporánea. También en este sentido, si la familia está lejos, en otro país, en otro estado, y no sabe que su familiar estaba aquí,
pues no va a haber esa denuncia de la desaparición. Entonces nosotros, a diferencia de otros estados, tenemos esta problemática, que no tenemos denuncia de todas las desapariciones. Y en consecuencia vamos a tener pocos datos ante-mortem o también muestras de referencia escasas. Entonces imagínense, si hay alguien que no sabe, que a lo mejor está en Sonora y no tiene los medios para venir o no sabe, pues nosotros carecemos de esa información. Entonces, por eso, aunque los cuerpos se van al centro de resguardo, al Panteón Forense, ya con todas las pericias, no podemos establecer ese puente. Y bueno, otra cosa que hemos visto que incide también es que nuestro laboratorio de genética está en el sur del estado, se encuentra en la ciudad de Chetumal. Entonces parece muy contradictorio que la incidencia es en la zona norte y el laboratorio está en la zona sur. Pero bueno, esto fue por planeaciones de administraciones pasadas, donde estaba pues este fenómeno de centralizar todo en la capital. Y pues obviamente va a resultar un problema por el traslado de las muestras, ¿no? Se tienen que estar juntando en tandas para llevarlas. Entonces vamos a tener ahí un problema donde pues también se ha tratado de buscar un proyecto para crear un laboratorio en la zona norte. Y bueno, este modelo de panteón, desde un inicio, pues todos los que estábamos ahí también vimos estas consideraciones sociales, ¿no? Por ejemplo, les quiero compartir que en un primer lugar la Agencia de Proyectos del Estado nos ofreció terreno en la zona Maya, por Felipe Carrillo Puerto. Sin embargo, pues después de mucho discutirlo, se consideró que no era viable por la característica de este lugar. Aquí en la zona norte es muy difícil de pronto tener una identidad, ¿no? A lo mejor esto se ve más en Cancún, donde ahí ya hay un par de generaciones que han nacido en la ciudad, pero por ejemplo aquí en Playa del Carmen es muy difícil porque realmente no hay una identidad. Los que estamos aquí muchas veces platicas y todo el mundo se considera foráneo, pero eso no pasa en la zona maya. Entonces realmente ahí hay una identidad pues mucho más arraigada, tienen otra percepción de la violencia del norte y de las personas fallecidas en esta circunstancia, ¿no? Entonces, realmente vimos desde también un inicio que hubo un primer intento en hacer el proyecto en la zona cañera, pues precisamente que las personas de estas comunidades tenían esta resistencia, ¿no? Sentían que les estábamos llevando los cuerpos de las personas malas, ¿no? Y bueno, esto aunado a que el terreno que nos daban en Felipe Carrillo Puerto estaba cerca de una zona de cultivos por hidroponía, entonces pues no era definitivamente un proyecto, un terreno que fuera idóneo. Entonces pues les dimos las gracias a la GEPRO en ese sentido, se expusieron las necesidades de por qué no se podía hacer ahí. No, además imagínense pues también el traslado desde la zona norte hasta Felipe Carrillo Puerto, son 4 horas de camino. Entonces bueno, ya esa... digamos, se habló con la GEPRO y ellos estuvieron de acuerdo y finalmente donaron un terreno en Cancún, donde pues es más viable, hay un lugar, es un lugar con mayor incidencia, la mayoría de los cuerpos que van a ser depositados en este centro de resguardo son del área de Cancún o del área de Playa del Carmen o Tulum. Cancún es un lugar de migrantes, es un mosaico social y al ser este mosaico social, pues tampoco hay esta resistencia a tener un espacio de esta naturaleza. Entonces hemos visto en el camino que también uno de los retos que teníamos pues era un cambio en la percepción social sobre los cuerpos que se llevan al panteón, en primer lugar, pero también de un trato digno bajo un enfoque científico. Entonces nos hemos dado también un poquito a la tarea en un inicio del proyecto, se hicieron pues varias notas de prensa un poco para pues hacer este cambio en la percepción. Y otra cosa muy importante que nos distingue también de otros lugares de la República, que es nuestro contexto ambiental. Cuando dicen que Quintana Roo vive del turismo, pues más bien ahí yo concuerdo con un biólogo que dice, no vive del turismo, vive de la naturaleza, y la naturaleza viene atraída por el turismo. Pero más allá de eso, bueno, tenemos un entorno kárstico y selvático. Si ustedes han venido de vacaciones, han visitado la zona, se pueden dar cuenta que la roca caliza se ve
se ve todo el tiempo, aflora. Entonces no tenemos realmente suelos grandes, salvo en ciertos lugares, y eso implica, por ejemplo, que no podamos, por eso no encontramos nosotros propiamente fosas, porque no hay un suelo para excavar. Pero aunado a esto, pues la roca caliza es como una esponja que va a absorber el agua. Pues nosotros estamos arriba de uno de los acuíferos más importantes del mundo, de una de las reservas, de la reserva de agua más importante del país, pero que tiene una crisis ambiental en crecimiento. O sea, tenemos una crisis donde hay un modelo que trata de traer más turismo, pero la capacidad de carga del lugar pues ya está a tope. Tenemos asentamientos irregulares, tipo invasión. Estas invasiones no tienen drenajes, o también colonias que se establecieron hace mucho tiempo no tienen drenajes. Entonces, las inmobiliarias, pues todo este modelo de industria hotelera realmente ha sido muy dañino en el tema ambiental. Entonces, de ahí nosotros partimos, pues, que nuestro centro de resguardo forense pues no debía contribuir a esta crisis. ¿Por qué? Porque la vulneración del ambiente es una vulneración a la vez económica y también es una vulneración social. Entonces se tomó especialmente cuidado en este apartado, haciendo consideraciones ambientales, ¿no? En este sentido, cuando en la administración pasada quisieron hacer un primer proyecto en la zona azucarera, habían visto la posibilidad de hacer fosas excavadas. En esa parte sur del estado sí hay suelos, digamos, más profundos, pero pues aquí no. Entonces, justamente partimos de que no era factible hacer ese tipo de centro de resguardo. Entonces, se estableció por diseñar un sistema de nichos, que es más tardado y más costoso, pero que nos va a garantizar pues la preservación del entorno y la no contaminación del acuífero, que finalmente pues es el agua que todos bebemos, el agua que nos bañamos, etc. Entonces aquí fue también una parte muy interesante, donde la Fiscalía tuvo una gran apertura de invitar a asociaciones civiles de asesores. Entonces tuvimos, por ejemplo, el Círculo Espeleológico del Mayá, pues también asesorando esta cuestión, Centinelas del Agua, y el Comité Internacional de Cruz Roja, que les decía que tuvieron a bien pues que sus arquitectos estuvieran en contacto también con los arquitectos de la Fiscalía, teniendo esto como una prioridad. Entonces partimos de que queríamos que este proyecto tuviera sí el enfoque científico de la investigación pericial enfocada a la identificación humana y a la investigación del hecho, a la conservación ambiental, pero también este enfoque humanitario de restitución de la identidad, de elaboración del duelo, de verdad y justicia, partiendo de, pues, dos cosas, les decía, de un resguardo transitorio y de retomar todos estos casos bajo la figura del archivo básico, juntando todas las pericias, ¿no? Ustedes saben que uno de los problemas a nivel de las fiscalías, cuando uno va a ver una carpeta de investigación, pues no están las pericias completas, y generalmente es por la saturación que tienen los propios peritos, ¿no? Los compañeros criminalistas que a veces tienen que hacerla de hechos de tránsito, de identificación humana, criminalistas de campo. Entonces, a partir de esta figura, pues se ha buscado retomar y juntar todas estas pericias. Entonces, con este primer proyecto de Panteón, les tengo que platicar que se vio afectado realmente por la pandemia. Hicimos una primera fase con un diagnóstico de necesidades y se había planeado una construcción de una primera fase con nichos y con un instituto de identificación humana, con áreas de arqueología, antropología física, odontología y entomología, un laboratorio para procesamiento de restos óseos. O sea, esto no iba a ser en sustitución del CEMEFO, sino que también por las particularidades ambientales que tenemos nosotros, la idea es, después de cierto tiempo, recuperar los restos óseos de los nichos, aunque no hayan sido reclamados, realizar su limpieza y resguardarlos en una osteoteca. ¿Por qué? Porque hemos visto en panteones municipales problemas de conservación muy graves de los restos óseos, del tejido óseo. Constantes lluvias, este clima tan cálido, tan húmedo, la proliferación de microorganismos, insectos, etc.
Entonces, esta idea que teníamos es precisamente que hubiera un laboratorio para procesarlos e incorporarlos en una osteoteca que tuviera condiciones controladas. ¿Por qué? Pues para que cuando estos restos puedan ser identificados, podamos hacer una restitución digna, y una restitución digna implica también que su conservación sea óptima. Bueno, en este proyecto original iba a tener área de atención a familias, una unidad de tafonomía experimental y bodegas de prendas y pertenencias. Entonces, después de la pandemia se tuvo que hacer un ajuste en el proyecto, porque también tomó bastante tiempo. Parece increíble, ¿no? Uno piensa en Quintana Roo como uno de los estados pues, más ricos por la cuestión turística, pero precisamente por esto, por ser dependiente del turismo, entró en una crisis económica muy severa por la pandemia, se vio afectado por su principal forma de obtención de recursos. Entonces tuvimos que cambiar este plan del Panteón Forense y dar prioridad a la construcción de 600 nichos. O sea, se hicieron primero 600 para también amortiguar el problema que tuvimos de saturación que se dio durante la pandemia, donde pues no pudimos llevar los cuerpos a otros lados. Y se creó un edificio para las especialidades periciales que les mencioné, que va a tener capacidad de crecimiento en un futuro. Entonces es ahorita como un edificio base. En esta primera fase, lo que sí se dio mucho énfasis es en lo que les comentaba, esta parte pues de cuidar el acuífero. Entonces aquí pueden ver en la imagen, en estos módulos de nichos, tienen, a diferencia de lo que se hizo en otros panteones forenses, estos tienen un pasillo al centro. Y este pasillo lo que permite es que cada nicho tenga un sistema independiente de drenaje. Entonces, si se llegara a tapar uno, no hay ni que meterse al nicho, ni que arreglar todo, sino entrar por el pasillo de mantenimiento y arreglar el que tenga el problema. Estos se conducen a una fosa de aguas rojas, y esta fosa de aguas rojas, pues es, digamos, va a ser vaciada periódicamente conforme sea la necesidad. Y también otra cosa que se buscó por el momento, pues es en la preservación del entorno selvático, ¿no? No había necesidad de hacer un desmonte total, es 1 hectárea la que nos dio el gobierno del estado, y pues solamente se hizo el desmonte pues en el área de nichos y del edificio. Entonces todo lo demás estamos rodeados por la selva. Y bueno, en este lugar selvático es donde en un futuro queremos hacer pues nuestra unidad de tafonomía experimental, precisamente porque pues va a tener las condiciones en las que se dan la mayor parte de nuestros hallazgos. Y bueno, aquí nada más unas imágenes de la construcción, de los nichos. Pueden ver ahí al fondo el edificio de especialidades, que es un edificio que es sencillo porque pues tendrá la capacidad de crecer. Está pensado para que crezca en una siguiente fase. También está pensado hacer más nichos en las siguientes fases. Y bueno, también pueden ver aquí cómo está todo el entorno selvático rodeando. Y de hecho se abrió nada más una terracería muy pequeña de acceso a esta área. Y bueno, ya llegamos a la parte de operación, que es donde justamente pues estamos trabajando, beneficiándonos de experiencias de otros lugares, de la experiencia que hemos tenido en el tiempo que llevamos en la Fiscalía. Y una parte muy importante es el archivo básico, ¿no? Cuando comenzamos este proyecto, yo creo que pensábamos el archivo básico como una carpeta llena de papeles, pero al final del día nos dimos cuenta que no. Y precisamente mi coautora, la antropóloga Reina Castañeda, se dio la tarea pues, de estar a cargo del archivo básico. Entonces, se trata de reunir dictámenes periciales, tanto de la administración pasada y presente. Esto imagínense el reto que es, porque en muchos casos algunos peritos ya no están. Entonces, ha sido todo un tema para poder conseguir y reunir todos los dictámenes periciales, pero yo les puedo decir que cada cuerpo que se va al panteón, pues tiene las pericias realizadas, ¿no? No tenemos esa deuda con ellos en ese sentido. También está viendo el tema de la cadena de custodia y el certificado de defunción, que tienen que estar en el archivo básico.
Pero más allá de ser, les digo, esta carpeta de pericias, ha sido una figura muy importante donde mi colega está haciendo también ya una investigación al respecto, porque ha sido una unidad más que una carpeta para reevaluar casos extemporáneos con nuevos datos para su identificación antes de inhumarlos. Entonces, imagínense de pronto recibiendo ella dictámenes a lo mejor del 2019, un dictamen de CRIMI, se encuentra datos útiles en la identificación, entonces se da la tarea pues de retomarlos. Y de forma conjunta con los departamentos de identificación humana y los demás colegas, pues se hace este trabajo. Entonces estamos teniendo que el archivo básico de alguna manera está funcionando como esta figura que tienen en Estados Unidos de las unidades de cold cases para reevaluar casos extemporáneos. Entonces, también en este año, pues hemos tenido la fortuna de entregar varios cuerpos extemporáneos por este tipo de trabajo que se ha hecho. Y bueno, les decía, la primera fase es el archivo básico. Si no se cuenta con todas las pericias y no haya resultados, no pueden ir. Si ya se mandó la muestra genética, pero no está el perfil, no se pueden ir, porque no sabemos si va a ser necesario que se repita la muestra, porque no se puede obtener ADN, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos seleccionado grupos para empezar a llevar al panteón. Y la instrucción también de nuestro director, que ha sido muy importante, es, no se trata ahorita de llevarlos en masa, de decir, vamos a salir de la saturación y vamos a llevar 100. Vamos a llevarlos como se tienen que llevar, de la forma digna que se tienen que llevar, de la forma ordenada que se tienen que llevar. No importa si llevamos grupos de 15 o de 20. Eventualmente estaremos con este trabajo, pues ya logrando nuestro cometido. Entonces, ya basada la selección de grupos en este archivo básico, que no tengan necesidad de repetición de muestras, ubicar en las cámaras frías del CEMEFO, no hemos tratado de generar croquis de ubicación de los cuerpos en nuestras cámaras frías, para que a pesar de la saturación podamos de alguna forma ubicarlos. Hemos trabajado mucho en la parte de antropología y archivo básico en estos croquis. Otra cosa, ¿no? Se hacen en vehículos especiales, se hacen en la ambulancia, garantizando un traslado digno, ¿no? Que era otra de las cosas que discutíamos. No se van a trasladar en un camión de mudanzas 100, se van a trasladar en estos vehículos cuya capacidad es de 8, y también van a estar los trámites ante el Ministerio Público y ante el Registro Civil. También estamos muy conscientes de que todos tienen que estar perfectamente bien identificados en el lugar de inhumación, entonces seguimos esta nomenclatura que está en la guía hecha por la Secretaría de Gobernación, donde estamos trabajando por módulo, sección, fila, nivel, número de control interno y año de ingreso al CEMEFO. Entonces, de esta forma quedará registrado pues, en los libros de gobierno, en los dictámenes, dónde está cada cuerpo. ¿Para qué? Para que el día que sean identificados, pues sea una recuperación expedita, ¿no? No hagamos esperar un tiempo que no tiene razón de ser. Y bueno, también para moverlo estamos manejando este modelo de trazabilidad interdisciplinaria. Nos basamos en este concepto de trazabilidad como en la cadena de custodia, porque también es una cuestión que platicaba mucho nuestro director, haciéndonos énfasis en que tenemos que tener, aunque nos tardemos más, esta certeza, ¿no? Entonces, los cuerpos, antes de que vayan a salir para traslado, los preparamos en el servicio médico forense, las áreas de antropología, el área de odontología, el área de archivo básico. Hacemos una verificación con nuestras bases de datos, se realizan cambios de bolsas, estamos colocando por el momento etiquetas plastificadas en una bolsa de Ziploc y realizamos la fijación. Ya que tenemos listos los grupos, viene la verificación de salida por el área de identificación humana. Digamos, lo primero se hacen 1 o 2 sesiones de trabajo, se resguardan en la cámara o en una de las cámaras, y ya de salida el Departamento de Identificación Humana hace la verificación de salida, y los criminalistas hacen toda la fijación. Entonces, ¿qué garantizamos aquí? Que el cuerpo que ingresó al servicio médico forense es el mismo al que se le aplicaron las periciales, es el mismo al que se le tomaron las muestras, y es el mismo que se inhuma, y de esto damos cuenta un equipo interdisciplinario. Entonces, no es nada más que
a lo mejor que el odontólogo vio, ¿no? Es el antropólogo, el odontólogo, archivo básico e identificación humana. Y bueno, ya en el traslado les comentaba, es en un vehículo exclusivo para el traslado, respetando una capacidad máxima de 8 cuerpos por vehículo. Se busca que se tenga una ruta previamente definida y tener también una fijación de criminalística de campo. Y bueno, aquí en la parte norte de la ciudad, en la periferia es justo donde se encuentra nuestro centro de resguardo. ¿Qué pasa cuando llegan al Panteón Forense? Obviamente estamos muy conscientes de que hay muchas cosas que tenemos que perfeccionar y mejorar, pero vamos trabajándolas desde esta idea, desde esta apertura, de ver qué está funcionando y qué no, para precisamente implementar mejores prácticas. Entonces, en el Panteón Forense lo recibe el área de identificación humana y lo recibe también alguien del área de archivo básico. Se realiza la fijación criminalística de campo y se colocan en los nichos, ¿no? Aquí tenemos ya un ejemplo de los primeros nichos donde se llevaron algunos de los cuerpos. Y aquí les digo, bueno, ¿por qué las bolsas se deben perforar al depositarlas? Hemos detectado al trabajar casos que han involucrado enterramiento en nichos de panteones municipales, donde nos han pedido colaboración, cómo hay un grave problema de deterioro en los cuerpos cuando se encuentran en nichos o cuando se depositan en bolsas. Hemos tenido ahí un problema de que prácticamente los que han estado en estos líquidos de putrefacción dentro de las bolsas, básicamente ningún resto, ya sea de cartílago o de tejido óseo, ha sido susceptible para una muestra de genética. Nos hemos tenido que ir a molares. Pero además hay una pérdida de la porción, hay una desmineralización del hueso y queda muy reblandecido. Entonces también estamos haciendo énfasis en que los compañeros que estén ahí realicen la apertura de las bolsas para que drenen los líquidos, no dañen el tejido óseo. Y además, bueno, contando con que cada nicho tiene su sistema de drenaje individual que va a la fosa de aguas rojas. Estamos pensando un poquito que la entrega digna también tiene que incluir la conservación óptima de los restos. Y bueno, a futuro ya, para terminar de presentarles este proyecto en el que estamos involucrados muchos colegas, bueno, vamos a continuar con el traslado de cuerpos de Cancún. Posteriormente se unirán cuerpos de Playa del Carmen y Tulum, por lo pronto. Vamos a colocar las placas de acero en cada nicho, conforme a lo que marca el protocolo. Tenemos aquí nada más del lado derecho el prototipo hecho en MDF, pero se va a hacer de acero. Estuvimos haciendo pues consultas y pruebas de qué material era el idóneo por el clima que hay en la región. Se habilitarán eventualmente las áreas de oficina. Otro proyecto que tenemos pues a mediano plazo es esta habilitación de una unidad de tafonomía experimental al aire libre y continuar con las tareas de investigación. Y bueno, nada más pues agradecer a todos los que han asesorado y apoyado a este proyecto, en particular la American Academy of Forensic Sciences. Nos otorgó una beca que fue muy importante para nosotros en la pandemia, porque si bien se retrasó el proyecto de Panteón Forense, nos permitió esto adaptar las áreas de antropología y darles, digamos, hacerlas un espacio más idóneo en colaboración con la Fiscalía y también en colaboración, aquí se me pasó poner el logo, me disculpo, con la Comisión Estatal de Búsqueda, que también muy amablemente nos hizo donación de mobiliario y de material. Y bueno, y nada más como reflexión de lo que implica gestionar y operar un panteón forense. Pues no es el lugar de descanso definitivo a diferencia de un panteón municipal. No es importante nada más dignificarlos y resguardarlos. El objetivo es que regresen a casa. Para eso quise ejemplificar con esta fotografía, que es pues de un funeral que tuvo que esperar alrededor de 23 años de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, ¿no? Ese es el objetivo, que se vayan de este espacio de resguardo a sus familias. Pues esto sería todo. Les agradezco mucho la atención por permitirnos presentarles pues esta primicia en la que vamos trabajando y aprendiendo día con día, y pues estoy atenta para cualquier pregunta.
Jimena, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos presentas. Si están de acuerdo conmigo, abrimos una sesión de preguntas. Anímense. Yo tengo muchas, pero no quiero hacer esto como un diálogo uno a uno, sino más bien, si tienen alguna pregunta, por favor, totalmente abiertos a ello. Bueno, entonces yo voy a preguntar para empezar, ¿no? Dime. Fíjate que una de las cosas que más me ha llamado la atención, digamos, en la ejecución de esta política pública de, pues, ante el problema que tenemos en los cementerios, se ha respondido, pues, generando otra infraestructura. O sea, digamos que ya las fosas comunes estaban ahí, los cementerios, pero ahora se generan otros elementos como para minimizar esta parte de la pérdida de trazabilidad de los cuerpos, ¿no? Que es un problema severo, severo, severo. Entonces, pues se ha optado por esta política pública de los cementerios forenses. A nosotros se nos hacía, bueno, primero que era una inversión, pues, grande, ¿no? En la cuestión de inversión y que muchos estados, pues, no tenían esa capacidad. Digamos, si los servicios forenses no tenían infraestructura, pues menos aún para poder invertir en un cementerio. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos en ese momento cuando teníamos el proyecto de panteones era generar, o sea, en esas mismas áreas de inhumación de cuerpos en fosas comunes, generar inhumaciones directas, ¿no? En el sustrato, digamos, en la tierra. Esto también para un poco generar que pues no hubiera el pretexto de que este tipo de proyectos también se generaran, porque muchos pues no hay dinero ya, ¿no? O sea, que sigan así y que se sigan ahí atiborrando los cuerpos. Pero bueno, en este caso que el ejemplo pues ha sido bueno y que lograron toda esta parte de gestión que me parece fundamental, pues la historia está bien, ¿no? Digamos, tienen ya un área de inhumación. Pero justo tocaste el tema que a mí me genera bueno, me llama la atención, me genera interés, que es esta parte de que estar en ese receptáculo, digamos, ¿no? Que al final se sella, ¿no? Y solamente tendría esa salida, justamente con toda esta parte de las bolsas y eso hace que pues se genere toda esta cuestión de descomposición en la cual pues sí al final pues va a dañar pues que nosotros podamos recuperar después el esqueleto, ¿no? Y bueno, para el antropólogo eso es así como lo peor que se puede uno decir, ¿no? Entonces, pues inclusive ya tienen evidencia ustedes también de que pues sí puede generarse problemas para la parte genética, ¿no? Entonces, no sé cuántos cuerpos ya hayan tenido acá en el, ¿cómo se llama? El CEMEFO y si ya están siguiendo este patrón de, por ejemplo, o quizás optar por una bolsa que sea más permeable o que tenga otras características. Nosotros inclusive pensábamos en utilizar algún tipo de tela que pudiera ser más permeable para evitar justamente esta parte, digamos, de tener tanto líquido y que pues el hueso pudiera tener este intercambio tan fuerte. Inclusive ayudar a la parte de descomposición también en el sentido de lixiviar todo eso y pues en un corto tiempo inclusive ya desocupar esos nichos y ponerlos en unos nichos más como para osteoteca, ¿no? O centro de resguardo ósea nada más. No sé qué opinión tengas de esto, Jimena. Me parece re importante por la cuestión también logística y de política pública, porque hay estados, te digo, que no tienen muchos recursos y que esto, digamos, lo tenemos que pensar porque va a continuar por muchos años y pues hacer las mejores recomendaciones, ¿no? Sí, claro. Fíjate que es muy interesante lo que planteas, porque lo hemos podido constatar, este daño al tejido óseo, ya sea por estos trabajos que te decía de colaboración con el Panteón Municipal de aquí de Playa del Carmen, por ejemplo, o también en los cuerpos que están en espera en las cámaras. Entonces también hemos partido, por ejemplo, en esta preparación que se incluye para que se vayan al panteón forense, pues sacamos los líquidos que tengan. Eso se hace en el CEMEFO. Entonces sí se van, digamos, sin este contenido. Lo que habíamos pensado desde un principio que está proyectado para hacerse
pero va a depender, obviamente va a tener que pasar algún tiempo, va a depender de la habilitación del área de oficinas, es precisamente que nuestros nichos están pensados para ser reutilizables. Entonces, sabemos que si los cuerpos están ahí muchos años y de pronto aparece una familia, pues vamos a tener este problema con los restos, ¿no? De que van a estar en malas condiciones, si quieren repetir a la mejora del perfil genético no van a poder, pero además por el tema también de la dignidad y la integridad de los restos. Entonces, sí estaba planteado precisamente por eso que cada uno tuviera un drenaje individual para que no sea nada más que se queden ahí los líquidos, sino que puedan salir, que se rompa la bolsa por el tema de cuando tienes un CEMEFO con saturación, en realidad lo que buscas son bolsas más resistentes por problemáticas particulares del lugar. Claro, claro. Entonces, abrir la bolsa, pero sí se tiene pensado, digamos, ya a lo mejor que esté ocupado, que tenga una mayor ocupación o que ya esté ocupado todo, que ya nuestras áreas del edificio estén habilitadas justamente sacar los restos para realizar su limpieza, para después incorporarlos a una osteoteca. El programa original tenía contemplado una osteoteca para 1000 osamentas, Sí, es lo que leí. climatizada y manejando cajas estándares de polipropileno negro que están diseñadas para proyectos arqueológicos por conservadores. Y de hecho esas cajas tuvimos la oportunidad de comprarlas y ahí tenemos los restos gracias a la beca que nos dio la American Academy of Forensic Sciences. Entonces, sí, la idea es sacarlos, procesarlos y subirlos a la osteoteca. Te decía, en este momento no tenemos la osteoteca y tienes razón de ser porque ahorita no la íbamos a poder empezar a usar y tenemos que darle prioridad a los nichos. Entonces, ahora sí que nuestras autoridades tomaron la decisión correcta de decir, vamos a hacer más nichos y ya en un futuro, en la segunda fase, ya nos encargamos de esta osteoteca. Entonces, sí tenemos contemplado, porque sabemos, estamos muy conscientes, y no solo del tema forense, no tú lo sabes, del tema arqueológico en el área maya, la conservación de los restos es terrible, ¿no? Suelos ácidos, lluvia, fauna. Entonces, sí, la idea es rescatarlos de estas condiciones donde tienen que estar en la descomposición, ya que estén nada más reducidos a tejido óseo, hacerles la limpieza, procesarlos, secarlos y incorporarlos a la osteoteca. Esta área de procesamiento teníamos planeado que tuviera un área para inmersión si se necesitaba, un área de secado, otra área de procesamiento y otra área de embalaje, ¿no? Iban a ser como 2 o 3 estaciones simultáneas. Entonces, ahorita no es una prioridad eso porque pues apenas estamos en la fase de llevarlos a inhumar. Pero en un futuro va a tener que ser una prioridad precisamente para optimizar. No podemos tampoco estar construyendo 200 nichos cada año. Claro. Pero además por el tema de, como bien dices, ¿no? De los presupuestos, de que no es una excusa, pero también por el tema de la conservación. Entonces, sí está planeado esto, pero pues ya va a ir para una segunda fase. Muy bien, Jimena. Oye, y otra cosa que me pareció muy interesante en lo que dijiste es esta parte de la unidad, digamos, de tafonomía experimental. Pues cuéntanos un poquito más de cuál sería la parte, digamos, o sea, cuál sería el target principal. Sí. Y sobre todo pensando, bueno, eso también sucede acá en la Facultad de Medicina. Tú sabes que, pues, a raíz también de la publicación de la Ley General, ¿no?, en materia de desaparición forzada, pues ya la parte, digamos, de poder tener cuerpos aquí en la facultad se dificultó muchísimo, por obvias razones, porque se ocupaban cuerpos de personas no identificadas, pero surgió como respuesta a eso el programa de donación de cuerpos. Entonces, no sé, su perspectiva ahí es esto de poder experimentar un poco la parte de descomposición o cuál sería el objetivo. Digo, si quieres hablar de ello, ¿verdad? No, sí, claro. De hecho, también nos está acompañando mi colega y coautora Reina, que no me dejará mentir ella, y con nuestro director, que esta área de tafonomía experimental es como nuestro sueño, el que vamos a perseguir el siguiente año. Y es precisamente eso, es para ver varios temas, pero sobre todo, pues obviamente enfocado al tema de la descomposición. Y de ahí varias líneas de investigación, por ejemplo, el intemperismo, que aquí nos puede ayudar a acotar datos
de muerte, pero pues como en lugares con este clima, pues tenemos, y con estas formaciones geológicas, pues vamos a tener muchas diferencias en la descomposición, ¿no? No es lo mismo un cuerpo en superficie en junio que en diciembre, ¿no? Pero no va a ser lo mismo un cuerpo en superficie en junio que uno en un cenote en junio. Que no va a ser lo mismo uno envuelto donde no hay tanto acceso a los insectos que otro que está sin envolver, ¿no? Entonces tenemos variaciones muy, muy grandes. Entonces la idea es, justo ahora tuve la oportunidad de estar platicando con Mary Davis del Centro de Antropología Forense de ahí de Tennessee, y justo le decía esta problemática, ¿no? De la donación de cuerpos. Aquí en Quintana Roo, históricamente, solamente ha habido un caso de una donación de una persona. Y donó su cuerpo, me parece, no recuerdo si era un extranjero, donó su cuerpo y pues fue todo un tema porque no sabían qué hacer. Entonces aquí estamos muy lejos para que poder alcanzar eso, ¿no? Yo platicaba con Mary Davis, ¿no? Que finalmente, por el contexto en el que nosotros vivimos, porque estamos muy lejos de esto, vamos a tener que empezar y arrancar con una experimentación probablemente en fauna, ¿no? En cerdos. Pero lo que yo platicaba con ella, ¿no? Y que ella estaba de acuerdo, pues decía, bueno, finalmente es mejor tener un parámetro en cerdos que no tener nada. Claro, claro. Entonces, estamos ahí con esa parte, ¿no? Y pues ojalá en un futuro, pues nos decía, no haya en Tennessee como era muy chistoso este efecto CSI, a partir de CSI, cómo empezaron a tener donaciones y donaciones de cuerpos, a partir del libro que publicaron de La Granja de Cadáveres, una periodista igual. Pues eso sería lo idóneo, pero pues en el contexto social que vivimos no es factible en estos momentos. Entonces, en esta unidad de tafonomía, pues queremos abordar muchos temas, por ejemplo, la momificación tropical. Nosotros tenemos ese tema de momificación tropical, que puede durar un par de meses, y generalmente la vamos a ver en manos y pies. Entonces, esto nos cambia, por ejemplo, todo este trabajo que ha hecho Henri Dudé sobre la descomposición de conexiones lábiles. Claro. Va a ser más acorde a estos trabajos de Pascal Sellier, donde habla de la momificación tropical. Entonces vamos a tener eso, vamos a tener el tema de intemperismo, data de muerte. Entonces tenemos muchos temas ahí que queremos tratar, que en la primera fase habíamos contemplado esta unidad, se había hecho, pues digamos, un mapeo del área, se había planificado un área de, digamos, un cuarto con aire acondicionado, otro sin aire acondicionado, un área con reja, un área sin reja, ¿no? También tenemos ahí mucha curiosidad y aprovechando que estamos en la selva, desde que sigue esta mancha urbana impresionante, pues también ver el efecto de la fauna carnívora, pero obviamente lo vamos a pasar eso a una segunda fase, porque la prioridad que tenemos ahorita es de identificación, pero también humanitaria, de llevarlos a un lugar digno. Humanitaria para ellos, para sus familias y para los que trabajamos ahí todos, ¿no? Entonces, es un proyecto que nuestro director muy sabiamente ha ido partiendo acorde con las prioridades. Muy bien, Jimena. Acá preguntan en el chat, sí, dice, buenas tardes, en el caso de que haya mucha descomposición en el cuerpo, ¿se dificulta hacer los procedimientos para los estudios de reconocimiento, supongo que de identificación, o no para confundir un cuerpo con otro? Bueno, aquí justamente por eso hemos entrado las áreas de antropología, odontología y archivo básico. Entonces, bueno, archivo básico está conformado Reina, que es antropóloga física, y en ese momento Gabriel, que él es criminalista. Pero entonces justamente se ha hecho este tema de mandarlo a estas especialidades por el tema de la descomposición. Entonces, desde que ingresamos a la fiscalía por allá del 2018, empezamos a visualizar que teníamos de la administración pasada este problema, que iba a ser un problema futuro, que iba a pasar cuando los tuviéramos que llevar y a lo mejor la bolsa ya se había despintado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo hemos tratado estas áreas de mantener esta trazabilidad con etiquetas plastificadas dentro de las bolsas, con fotografías. Entonces, justamente este modelo de trazabilidad interdisciplinaria nos funciona para eso,
para que el cuerpo pues ya no está en las condiciones en las que entró definitivamente. Pues imagínense, es un cuerpo, vamos a suponer, del 2019. Entonces, por eso es que entramos las áreas de antropología y de odontología y vamos comparando con las fotografías que tenemos. Aunque tenga la etiqueta dentro original que le pusimos, hacemos ese trabajo, ¿no? Porque no nos podemos que fallemos en algo tan severo, ¿no? Entonces, justamente por ese tema de que ya no están en el estado en el que entraron, es que no está, digamos, el médico forense viendo su foto de si es, no es, ¿no? Estamos estas áreas que estamos pues más acostumbradas a la identificación de cuerpos ya en estos estados. Claro. Oye, finalmente, ¿qué percepción tú de la parte, digamos, más de hacia las familias hay respecto de la parte de Panteón? O sea, sí hay ahí por ahí un feedback de esperanza que se pues, porque como que la mayoría pues siempre están sobre que las fiscalías nunca se trabaja proactivamente, ¿no? A darle una solución a esta parte de tratamiento digno, ¿no? Entonces no sé cuál sea ahí localmente la percepción hacia colectivos y familiares. Fíjate que estamos en un momento interesante porque pues realmente apenas está operando el primer colectivo y como ha sucedido en otros estados, pues obviamente está increpando a las fiscalías de desaparecidos y a la Comisión Estatal de Desaparecidos, justamente por esos dos temas de búsquedas en vida, etcétera, ¿no? Estamos en un momento interesante y realmente todavía no ha habido este nexo de las familias para ver el tema del Panteón Forense. Todavía no se ha hecho, digamos, la inauguración oficial, vamos avanzando Okay. más y más. Entonces no hemos tenido ahora sí que la oportunidad de que ellos vean este proyecto. Sin embargo, digamos, sí se han visto indirectamente involucrados en este trabajo, aunque no lo saben, por el tema de archivo básico, porque precisamente identificación humana y archivo básico, pues se ha tenido reuniones con familias para mostrarles fichas, para mostrarles dictámenes, precisamente para lograr que las familias tengan una certeza, porque pues muchísimas veces dicen, yo creo que ustedes sí tienen a mi familiar y no saben, ¿no? Sabemos que eso ha sucedido en fiscalías de todo el país, ¿no? Entonces, en este sentido, uno de los beneficios que ha tenido este proyecto de Panteón Forense es esa creación del área de archivo básico, que indirectamente ha estado trabajando con las familias. De hecho, mi compañera Reines, pues ahora sí que está ahí todo el tiempo en la atención directa de familias. Y justamente no es lo mismo que llegue la familia a lo mejor a ver su carpeta a una fiscalía especializada y la carpeta tiene dos dictámenes, que llegue la familia al área de servicios periciales, a un área de archivo básico y vea los archivos que tienen todas las pericias, ¿no? Entonces Sí, sí claro, es claro. un área muy delicada, un área en construcción, un área de muchos manejos de datos, un área muy delicada, pero te digo, al final del día esa es la forma en que nos hemos vinculado con los colectivos, no de forma directa porque el proyecto no se ha presentado y es justamente por eso, porque pues la idea era empezarlo a ejecutar, mejorar los errores, mejorar los procedimientos antes de salir y dar la noticia con bombo y platillo de, ya tenemos el panteón y no sabemos ni operarlo, ¿no? Entonces la idea es que si nuestro director es pues, una persona muy centrada, con mucha visión, donde él nos da estas directrices de, no, esto va bien, no, esto se tiene que hacer así. Entonces no hay de otra. Entonces, por ese tema es que tampoco se ha hecho ahorita gran noticia y por eso les comentaba que ahorita, pues para nosotros es primicia, porque realmente son uno de los primeros que les estamos compartiendo que ya estamos en operación. Claro, muchas gracias, Jimena. Igual pusieron otra pregunta. ¿Cree que en un futuro cercano se pueda implementar en otros estados de la República con climas similares el proyecto? Pues mira, nosotros una de las cosas que estamos agradecidas y agradecidos es que cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con otras personas que tienen panteones forenses en sus entidades, han sido muy abiertos con nosotros y nos han permitido pues conocer de sus experiencias, ¿no? Por ejemplo, hace poquito tuve la oportunidad
de hablar con el encargado de periciales, el director de periciales de Morelos, donde me contó un poquito de su experiencia. Entonces también la idea para nosotros es que si hay algún estado que se pueda beneficiar de nuestra experiencia, como nosotros lo hicimos de otros estados, de los planos arquitectónicos, porque por ejemplo CICR nos apoyó con planos arquitectónicos de otras entidades, si se pudiera en ese sentido que nosotros asesoráramos, ofreciéramos compartir experiencias, pues estaríamos muy, muy encantados de la vida, porque también va a implicar una retroalimentación para nosotros. Claro, Jimena, muchas gracias. Alzó la mano Francisco Raúl Chávez, por favor. Muchas gracias. Muchas felicidades. Yo tenía una pregunta en cuanto al manejo de las aguas rojas. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, el manejo de las aguas rojas es muy similar al que se hace en los servicios médicos forenses. De hecho, la empresa que trabajó en la construcción del Panteón Forense estuvo encargada de remodelar el anfiteatro de una de las FES. Y precisamente es este modelo que llevan los panteones. Tiene como una unidad de colecta que está junto a cada uno de los módulos. Y entonces aquí tiene unas especies de cisternas especiales. Y llega una camioneta especializada en manejo de RTBI. Y esta es la que se va a estar llevando los líquidos, que es más o menos algo similar a lo que sucede en los servicios médicos forenses, que idealmente las coladeras tienen que estar conectadas a estas fosas y llegan a vaciar las empresas. Pues, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta por allá. Bueno, Jimena, creo que ya no hay más preguntas. Nada más quiero, bueno, si alguien más tiene preguntas, me dice, pero aquí voy a presentarte tu constancia virtual, por lo menos luego te la mando. Claro que sí. Pues, te agradecemos muchísimo el haber compartido, bueno, a todos los autores, haber compartido con nosotros su experiencia. Creo que va a ser un punto determinante, ¿no? Dar continuidad a esta parte, digamos, de la aplicación de los panteones forenses en México. Es una deuda importantísima que se tiene desde la parte, digamos, pericial. Y bueno, pues esta cosa se construye entre todos, ¿no? Tanto academia, colectivos, de sociedad en general, así que va a ser de suma importancia continuar con esto, o dar seguimiento, digamos, a esta perspectiva de estos proyectos. Así que igual muchas felicidades por toda la garra que le han puesto a todo este desarrollo. No, pues ahora sí que ha sido un trabajo de equipo, en general de todas las áreas de la Fiscalía, pero se ha centralizado más en los servicios periciales, ¿no? Por esta pues buena disposición de las autoridades. Y bueno, pues también Reina estará, uno de los próximos derivados de esta experiencia, pues Reina va a estar haciendo una investigación también enfocada al archivo básico, ¿no? Porque sí nos hemos dado cuenta de todo el potencial que tiene, que no es más allá de un folder con hojas, ¿no? Entonces, retomarlo desde este lado, así que desde la antropología, pues precisamente para pues potenciar este servicio público. Finalmente a nosotros estamos muy emocionadas por el siguiente año empezar proyectos de investigación en el área de antropología y nuestro director también está feliz. El fiscal también le gusta mucho las cuestiones de investigación, pero las hemos tenido que dejar de lado, porque no podemos estar diseñando investigaciones cuando tenemos esa saturación, ¿no? Cuando tenemos estos problemas que son más de tipo humanitario. Entonces, pues ya esperemos pues pronto pues estar entrando también en contacto con ustedes para tener retroalimentación, pero también ya de nuestros proyectos de investigación. Eso tenlo por seguro. Sí, nosotros felices. Muy bien, muchas gracias, Jimena, te agradecemos muchísimo tu tiempo, también a Reina que está por ahí, y pues nada, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, muy buena tarde a todos.